Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ok, denme 5 minutos porque estoy viendo que se agregaron más al grupo y estoy viendo a ver quiénes son los que faltan para escribirlos. Buenas tardes, copiado, copiado. Muy bien, ya miro a Julio César, Vivian, Daniela, Ana, Albert, Livni, Eder, Ian, Carlos, Nayeli, Erwin, Pablo, Jennifer, Juana Jolivet, Karen Paola, Angel. Los demás tienen apagada su cámara. Livni, Oscar, su cámara. Luis Alfredo, su cámara. Ingeniero. Está en dos pantallas, Livni, ya lo veo. Sí, Sí, es que estoy para grabar. sí, ya lo veo. Pero hay un retorno ahí bien feo cuando usted habla. Sí, le bajé el volumen ahorita por eso. Oscar, su cámara. Oscar Emilio. Miriam. Luis Alfredo. Carlos Adrián, sus cámaras. Ingeniero, buenas noches y Buenas compañeros. noches, Fíjese que yo le envié un texto por WhatsApp porque yo me encuentro elaborando todavía en un proyecto. Entonces, no sé si le quedó chance de leer el texto que le había enviado. Porque ¿Lo mandó sí al grupo? a usted creo que, no sé quién es el administrador, me imagino que es José. Sí, pero si lo mandó al grupo, lo leí. Si me lo manda en personal, no. Ah, ok. Sí, no, se lo envié personal. No, para eso es el grupo, ¿verdad? Ok. Sí, entonces sí, sí se me dificulta, pues, porque sí tengo que estar ahí pendiente de un proyecto que estamos haciendo, entonces sí tengo que estar ahí pues, encima, Ok. pues, de los colaboradores. Entonces me disculpo de antemano y de igual manera, pues, yo voy a tratar de conseguir la grabación para ponerme al día. Ok, está bien. Ok, Angel, puede mandar gracias, ingeniero. Angel dice, puede mandar el link del grupo, por favor, dice. Pero Angel ahí. Y no está conectado, Angel. Angel Eduardo está pidiendo el link, pero está conectado, Angel. ¿Me escucha? Creo que es para otra persona. Para otra. Pero es que el link está ahí, solo se meten al curso y se van a teledocencia y se meten de un solo, ¿verdad? Porque si están registrados en la clase, entran de un solo. Ahora, si quieren entrar alguien con su correo personal, no puede, va. Tiene que ser con el usuario de universidad. Bien. Albert Oliva, su cámara. Es el compañero. Ah, ok, ya lo estoy viendo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Todos me escuchan bien?
Muy bien. Voy a poner en pantalla el capítulo 1 que comenzamos a discutirlo la semana pasada. Bien, ese es el capítulo 1 que comenzamos a discutir la semana pasada, ¿verdad? Fundamentos generales de la ingeniería económica. Leímos lo que es la introducción, ¿verdad? Los objetivos generales específicos de la clase, la importancia, el papel en la toma de decisiones de esta clase de la ingeniería económica, y vimos algunos conceptos. Y para repasar este concepto, que es muy importante, el concepto de ingeniería económica, dice que es una ciencia que aplica métodos cuantitativos para evaluar alternativas de inversión o de solución a problemas de ingeniería, buscando la opción más rentable y eficiente de un proyecto de inversión. Claro, esta evaluación de alternativas o de inversiones las vamos a ver en el tercer parcial, pero para llegar ahí tenemos que ver algunos temas en el primer parcial y en el segundo parcial para ya poderlos manejar y luego evaluar estas alternativas que las vamos a ver en el tercer parcial. Entonces, la ingeniería económica es eso, una ciencia que aplica métodos cuantitativos, o sea, puros números. De hecho, el examen es totalmente práctico, ¿verdad? Puros números también. Si bien vemos algunos conceptos para entender algunos temas, pero la clase es bastante práctica. Otro concepto muy importante, el valor del dinero en el tiempo. Es esa variación, ¿verdad?, de una cantidad de dinero en un periodo de tiempo determinado. O sea, este es uno de los conceptos más importantes en esta área. ¿Por qué? Dijimos en la clase anterior que lo que 1000 lempiras de hoy no valían lo mismo un año atrás, pero no van a valer lo mismo un año después, ¿verdad? ¿Por qué? Por muchos otros factores, ¿verdad? Por la inflación y otros conceptos financieros. Eso es el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué más? Bueno, los flujos de efectivo son unas gráficas que vamos a ver, ¿verdad? Donde vamos a registrar o a dibujar las entradas, o sea, los ingresos de dinero y las salidas, los gastos de dinero en efectivo de una empresa o proyecto durante un periodo específico, ya sea en un mes, en un trimestre, en un bimestre, en un semestre, en un año, en varios años, en varios meses, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ese concepto importante del interés, que es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Manifestación del valor del dinero en tiempo. 1000 lempiras de hoy a una tasa, por ejemplo, si hoy tengo 1000 lempiras, pero yo los deposité un año atrás en el banco a determinada tasa, pero hoy tengo 1000 lempiras. O sea, lo que depositó en el banco hace un año, que imagínense que sean 900 lempiras, pero luego el banco me da una tasa, pero hoy, un año después, tengo 1000 lempiras. Y si yo lo dejo ahí ese dinero por un año más, dentro de un año, a la misma tasa voy a tener entonces 1100 lempiras. Esa es la manifestación del valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Representada por el interés. Bueno, también vimos las tasas de interés y rendimiento. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre una tasa de interés y una tasa de rendimiento? ¿Cuál es la diferencia? Se calcula igual, se calcula exactamente igual. Es que la tasa de interés, ingeniero, Ajá. permítame, la tasa de interés es bueno, la tasa de rendimiento nosotros obtenemos un agregado y la tasa de interés nosotros pagamos. Correcto. ¿Alguien más? Julio, ¿cuál es la diferencia entre tasa de interés y tasa de rendimiento? Sí, como decía el compañero, la tasa de rendimiento es algo que recibo a favor y la tasa de interés es algo que sale de mi bolsa que yo estoy pagando.
Correcto, correcto. La tasa de interés es cuando nosotros sacamos un préstamo y tenemos que pagarle intereses al prestatario, ya sea un banco, cualquier entidad financiera o inclusive una persona, pero tenemos que pagarle interés. Y la tasa de rendimiento es cuando nosotros hacemos un préstamo o hacemos una inversión, metemos dinero en el banco y el banco nos va a dar un rendimiento a nosotros, ¿verdad? Pero el cálculo es exactamente igual. Es exactamente igual. Muy bien, ¿qué más vimos? Los intereses, que es una cantidad de dinero, que es la cantidad final menos la cantidad inicial, que tenemos un determinado tiempo. Y luego la tasa de intereses, que es los intereses entre la cantidad inicial por 100. Recuerden que los intereses es la cantidad de dinero que uno gana y la tasa de interés es un porcentaje al que me hacen un préstamo o al que yo, ¿verdad?, deposito el dinero y el banco me va a pagar esa tasa. La tasa de rendimiento se calcula igual, los intereses entre la cantidad inicial por 100. Y luego hicimos algunos ejercicios donde, para recordar este ejercicio número 1, una persona solicita un préstamo de $100,000 y debe pagar un total de $110,000 un año después. Me dan la cantidad inicial y me dan la cantidad final. Entonces los intereses son la cantidad final menos la cantidad inicial, eso es $10,000. Ahora, ¿cuál fue la tasa? ¿Cuál fue la tasa? La tasa de interés es los intereses, ¿verdad? Lo que calculamos en el inciso A, los $10,000, o la cantidad final menos la cantidad inicial, entre la cantidad inicial por 100. ¿Por qué por 100? Porque la tasa de interés ya es un porcentaje. Y eso me da 10% anual, ¿verdad? 10% anual. Ese ejercicio lo hicimos el otro día. Este número 2 también lo hicimos. Calculamos el interés y la cantidad final a pagar después del año. Este también, ¿verdad? El ejercicio número 3 lo hicimos también. Todo eso lo tienen disponible ahí en el buzón de documentos. Hablamos un poco de la inflación, que la inflación, por eso es que el dinero cada vez cuesta menos, ¿verdad? Por la inflación. El dinero cuesta menos, pero los artículos cuestan más. Si bien estos ejercicios ya es bien metódicamente toman en cuenta la parte de inflación, los economistas, nosotros como ingenieros solo queremos ver, ¿verdad? Evaluar alternativas, a ver si son rentables o no. Pero ya ver la parte de inflación es algo bien específico, ¿verdad? Minucioso, que lo miran particularmente los economistas, ¿verdad? Ahí hay algunos efectos que proporciona la inflación. Nosotros para nuestro ejercicio no la vamos a considerar la inflación, ¿verdad? Porque la inflación hay que calcularla y luego aplicarla a los ejercicios. Nosotros no vamos a hacer eso. Y hablamos también de la equivalencia económica, que dos cantidades diferentes de dinero en diferentes tiempos tienen el mismo valor económico, claro, después de un determinado tiempo y considerando la tasa de interés. Eso le llamamos la equivalencia económica. Vimos este ejercicio que si un año, hoy tengo $1,000, ¿cuánto deposité un año atrás? Bueno, deposité 943.34 a una tasa, dice ejercicio, de 6% anual. O sea que si el año pasado, un día como hoy, deposité en el banco 943.34 y el banco me da una tasa de rendimiento de 6%, hoy tengo $1,000, ¿verdad? ¿Y cuánto, si ese dinero ahí lo tengo, lo dejo por un año más, cuánto voy a tener dentro de un año a la misma tasa? Voy a tener 1,060. Entonces, ahí está como lo calculamos. La cantidad inicial para obtener ese 943.34, la cantidad final son 1,000, la tasa es 6%, o sea, 6 entre 10, y eso me dio 943.34. Y luego para encontrar esos 1,060, que es un año después, le llamamos la cantidad final. La cantidad final, ahí está la fórmula, y me dio 1,060. 1,060. 1,000 por 1 más la tasa, 1,060. Bueno, eso lo vimos
la clase anterior. Y nos quedamos por aquí, los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo. Esto solo lo mencioné un poco, pero hoy de aquí retomamos la clase, ¿verdad? De flujos de efectivo, para terminar con este capítulo 1 y entrar al capítulo 2. Muy bien, ¿qué son los flujos de efectivo? Es el registro, es una gráfica, ¿verdad? Es el registro de las entradas y las salidas, o sea, los ingresos y los egresos o gastos. Es el registro de las entradas y las salidas de dinero en efectivo de una empresa o proyecto en un periodo específico. O sea que vamos a dibujar cuánto entra y cuánto sale. El diagrama de flujo de efectivo es una representación gráfica de los flujos de efectivo trazados sobre una escala de tiempo. El diagrama incluye los datos conocidos, muchas veces los datos estimados o datos desconocidos que hay que calcularlo, ¿verdad? Es decir, que una vez que el diagrama de flujo de efectivo se encuentre completo, cualquier persona debería ser capaz de abordar el problema a partir del diagrama. Entonces, bien importante porque el diagrama nos ilustra mucho algunos ejercicios. Y lo que dice la teoría, ¿verdad? Que si el diagrama lo dibujamos correctamente, cualquier persona a partir de ese diagrama puede hacer un cálculo. Entonces vemos ahí ese primer ejemplo que está ahí de esa gráfica. Es una gráfica de un flujo de efectivo de un pago único. Si se fijan, en la parte izquierda dije flujo de efectivo, dólares, pero arriba dice un más y arriba dice un menos. ¿Qué significa eso de más y menos? ¿Qué significará eso de más y menos? Está el más arriba y el menos abajo. Aproximadamente, ¿alguien más? ¿Qué más significará ese más y ese menos que está en la gráfica? Supongo que uno es de entradas y el otro de salidas, o sea, ingresos y egresos. Correcto. Las entradas son hacia arriba, positivas, son ingresos que yo tengo. Y los egresos, las salidas de dinero, son hacia abajo, son negativas. Los ingresos, como son entradas, son positivas. Y los egresos, como son salidas de dinero, son negativas. Entonces, en ese diagrama, en ese primer diagrama, tenemos que me dan en el año cero, o sea, hoy, se hace una inversión, por ejemplo, valor presente, dice, de $10,000. De $10,000. ¿Cuánto voy a obtener dentro de 5 años? Un valor futuro, dentro de 5 años, a una tasa de 8%. ¿Verdad? Entonces me dan ese diagrama con fórmulas que las vamos a ver más adelante. Voy a poder calcular ese valor futuro que debo de obtener dentro de 5 años a una tasa de 8%, ¿verdad? Si hubo un valor presente de $10,000. Ahora, pregunto, ese valor presente de $10,000 está hacia arriba, o sea que es positivo. Pregunto aquí, si yo soy la persona, ¿verdad? O cualquiera de ustedes, la persona del diagrama, es un ingreso porque es hacia arriba. Entonces, ¿es un préstamo que le dieron a usted o es un préstamo que usted está haciendo? Esos $10,000. Para mí es un préstamo que me hicieron. Correcto. El banco le dio un préstamo. Entonces es un ingreso para usted. Es un ingreso para, desde el punto de vista suyo, ¿verdad? Es un ingreso para usted. Ahora, desde el punto de vista del banco, el diagrama sería al revés. Esos $10,000 fueran hacia abajo. Pero como desde el punto de vista mío, me está ingresando $10,000. Ahora, dentro de 5 años, miren un valor futuro. Está hacia abajo. O sea, es un egreso, una salida de dinero que voy a tener yo, porque tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvide eso nunca, porque para elaborar estos diagramas eso es fundamental, que los ingresos van hacia arriba, son positivos, y luego los egresos o salidas de dinero o gastos van hacia abajo, son negativos. Claro, cuando ponemos una cantidad hacia abajo no es que le ponemos negativo, simplemente al indicar que va hacia abajo la flecha ya sabemos que es una salida de dinero,
¿verdad? Una salida de dinero. Muy bien. Ese es un diagrama de flujo efectivo para un pago único. Me dan un préstamo hoy y lo voy a pagar dentro de 5 años de un solo, un pago único. Ahora, aquí hay otro diagrama. Pago uniforme, que también se le llama una anualidad. Pero anualidad no significa que es de año, no. Anualidad son pagos iguales. Por ejemplo, ese diagrama. F, un valor futuro de 50,000, pongámosle $50,000, está hacia arriba. Pero si se fijan en 48 meses que tiene el diagrama, hay 48 salidas de dinero iguales. Todas son iguales, el mismo valor, ¿verdad? Entonces, esas anualidades o pagos uniformes o pagos iguales van hacia abajo. Significa entonces, ¿verdad? No, quiero que lo interpreten ustedes el diagrama desde el punto de vista de cada uno de ustedes. ¿Qué significa que esa A va hacia abajo y que F va hacia arriba? A una tasa de 1% mensual. ¿Cómo lo interpretan ese diagrama? Miren que las A, o sea, los valores iguales o uniformes, van hacia abajo, son salidas de dinero mías. Pero en el futuro, dentro de 48 meses, va a haber un ingreso de 50,000. ¿Cómo lo interpretan? Desde el punto de vista ya en la realidad, ya real. Como cuotas lo veo yo. ¿Cuotas de qué? ¿De pago? Sí, como que perdemos dinero mes a mes y no sé, por ejemplo, al final gana 50,000. Yo lo podría ver como un bien, por ejemplo, que compremos un televisor a 50 cuotas o 48 meses y el 50,000 sería relativo al precio que estamos invirtiendo, ¿no? Ok, más o menos así, más o menos. ¿Alguien más? Dígame, Livni. Yo lo veo como una inversión, ingeniero, que yo estoy pagando cuotas, estoy pagando, y al final de los 48 meses, esas cuotas que yo estoy pagando me van a dar un retorno o una inversión o un beneficio de $50,000, no sé, por lempiras. Sí, correcto, eso es. Imaginen que ustedes están metiendo cierta cantidad todos los meses, por 48 meses al banco. Están saliendo dinero de su bolsillo, pero dentro de 48 meses el banco le va a dar $50,000 a una tasa de 1%. Lo podemos ver como que uno está pagando o está ahorrando en una de estas cooperativas. Es un ahorro como que usted está haciendo en un banco, en una cooperativa. Correcto. O en una inversión que usted está metiendo dinero y dentro de 48 meses usted va a ver el fruto a una tasa de 1%. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esa A son pagos uniformes por 48 meses, pagos iguales que usted va a estar pagando o metiendo al banco. Pero dentro de 48 meses va a tener ese beneficio. Dígame, Oscar Emilio. Sí, yo desconozco, pero tengo una consulta. Dígame. ¿Se puede hacer eso al banco, por ejemplo, de que yo les pague, no sé, póngale que $500 o $1,000 al mes y que al final me dé la inversión de todo eso a lo largo del tiempo? Por ejemplo, los 48 meses, al final me dé como los 50,000, como si me dieran el ejemplo. Sí, claro que sí. Si usted tiene una cuenta bancaria y solo está metiendo dinero a su cuenta, dentro de 48 meses usted puede tener $50,000 o 50,000 lempiras a esa tasa. ¿Me entiende? Sí. Sin tocar ese dinero durante 48 meses, sin sacar nada, sin hacer ningún otro movimiento, sino que mes a mes usted va a estar depositando la misma cantidad a su cuenta. O sea, se podría decir que es como una cuenta de aportaciones. Es como una cuenta de aportaciones. Es como una cuenta de aportaciones. Sí. Ingeniero, dígame, igual, Julio. En Banpaís hay un tipo de cuenta que usted empieza, un ejemplo, deposita, digamos, 5,000 lempiras. La tasa de inicio es el 1.5. Después, dentro de 2 meses, va subiendo a 2, 3, 4, creo que la más alta llega hasta 7.5 y usted puede ir depositando dinero mensualmente, claro, sin retirarlo, ¿verdad? Y al momento, cuando ya llega a 7.5, que sería la tasa más alta, ya está gozando del beneficio con la tasa de mayor valor,
que recibe, ¿verdad?, intereses a favor. Pero si usted saca en medio de ese tiempo, digamos, ya sea 10 lempiras, un ejemplo, ya vuelve a regresar otra vez a la tasa del 1.5 que inició. Sí, ese tipo de cuentas se llaman cuentas a plazo fijo. Usted hace un contrato con el banco, con la cooperativa, con la financiera, ¿verdad? De que va a estar metiendo dinero por cierto tiempo, pero no lo puede sacar. No lo puede sacar. Claro, después de determinado tiempo y usted tenga cierta cantidad de dinero, ya le cambian la tasa, le suben la tasa el banco, la tasa de rendimiento para usted, ¿verdad? Pero eso lo manejan todos los bancos, todas las instituciones financieras, ¿verdad? Son préstamos a plazo fijo. Le cambian. Y lo vamos a ver acá, ¿verdad? Cuando nos cambian la tasa, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, un banco nos puede hacer un préstamo a nosotros y decirnos, durante un año, por 12 meses, me vas a pagar estas 12 cuotas mensuales a esta tasa. Pero los siguientes 12 meses, o sea que el siguiente año, la tasa te la voy a cambiar, te la voy a subir o te la voy a bajar. Entonces, eso lo vamos a hacer acá en la clase también, ¿verdad? Cambios de tasas. Muy bien. Ok, entonces esa es otra gráfica que la vamos a poder resolver nosotros, ¿verdad? La vamos a poder resolver. Aquí hay otro tipo de gráficas. A este le llamamos un gradiente aritmético creciente. ¿Qué significa? Que son ingresos, porque el gradiente es en la parte de arriba de la recta y va creciendo hacia arriba, ¿verdad? Porque podemos tener gradiente aritmético creciente, pero en la parte de abajo, que va creciendo, ¿verdad? Va creciendo hacia abajo. Este va creciendo hacia arriba. Un gradiente aritmético creciente le llamamos un gradiente aritmético positivo, porque está en la parte de arriba. ¿Cómo lo podemos interpretar esta gráfica en la realidad? Son ingresos de dinero. Significa que el primer mes yo deposito una cierta cantidad, pero el siguiente mes voy a depositar la misma cantidad sumándole otra cantidad fija. Por ejemplo, si el primer mes yo deposité $1,000, el segundo mes yo voy a depositar $1,000 más $50, 1,050. El tercer mes voy a depositar $1,000 más 2 veces 50, o sea, más $100. O sea, va creciendo una cantidad fija hasta llegar al periodo N. A eso le llamamos gradiente aritmético creciente. Y el gradiente aritmético decreciente es que va decreciendo. Igual, este está en la parte de abajo, pero podemos tener un gradiente aritmético decreciente en la parte de arriba, ¿verdad? Que va decreciendo y este va decreciendo en la parte de abajo. ¿Cómo podemos interpretar este gradiente aritmético decreciente? Como está hacia abajo, son salidas de dinero. Significa que, imagínense un préstamo, ¿va? La primera cuota yo pagué cierta cantidad, pero la segunda cuota me va a disminuir esa cantidad en una cantidad fija. La tercera cuota me va a disminuir en la misma cantidad fija y así sucesivamente. O sea que si mi primera cuota fue de $1,000, la segunda de 950, la tercera de 900, la cuarta de 850. O sea, el gradiente es de $50 decreciendo, va decreciendo en una cantidad fija, ¿verdad? ¿Lo tenemos eso en la realidad? Sí, claro. Todo esto lo manejan los bancos, ¿verdad? Pagos así, que la cuota a veces es grande y después va decreciendo, o la cuota a veces es pequeño y después va creciendo a una determinada tasa. ¿Qué otro tipo de gráfica podemos tener? Los gradientes geométricos. Los anteriores eran gradientes aritméticos. Estos son gradientes geométricos, miren. ¿Qué significa los geométricos? Que puede ser creciente y decreciente también. Gradiente geométrico es que si es decreciente, va a ir decreciendo en un porcentaje, no en una cantidad fija, sino que va a ir decreciendo en un porcentaje. Por ejemplo, si la primera cuota, este que es creciente, por ejemplo, este que es creciente, nada más que está en la parte de abajo, pero va creciendo, miren, va creciendo hacia abajo. Si la primera cuota fue de $1,000, la segunda cuota va a crecer, ¿qué? En un 5%, por ejemplo, ¿verdad? La tercera cuota va a crecer en otro 5%, o sea que el gradiente geométrico es de 5%, ya no es una cantidad fija, como el anterior que era de 50, no, acá es un porcentaje fijo,
que va a ir creciendo. Lo mismo el decreciente, ¿verdad? Lo mismo el decreciente. Comenzamos con una cantidad alta, la primera cuota a pagar, y luego la segunda cuota es una cantidad más baja, pero va a decrecer en un 5% con respecto a la primera. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los gradientes geométricos crecen o decrecen en función de un porcentaje. Y los gradientes aritméticos crecen o decrecen en función de una cantidad fija. En función de una cantidad fija. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Todos estos ejercicios los vamos a hacer acá, ¿verdad? Claro, las fórmulas no son tan bonitas, ¿verdad? Y hay que saberlas utilizar bien. Afortunadamente ya las fórmulas están dadas, unas fórmulas un poco grandes ahí. Para eso tenemos que saber utilizar bien la calculadora y no equivocarnos. Muy bien. Aparte de eso, de esa gráfica, podemos tener combinación de factores. Combinación de factores. Por ejemplo, esa gráfica, miren. Esa gráfica, hay una combinación de pagos uniformes, las anualidades, con pagos únicos. Con pagos únicos. Entonces, aquí se combinan pagos uniformes con pagos específicos, por ejemplo, en el periodo 3, en el trimestre 3, y otro pago específico en el trimestre 8. ¿Qué significa? Como van hacia abajo, vaya, P está hacia arriba, dice 600,000. O sea que el banco me dio un préstamo por 600,000 a mí. Es un ingreso que yo tengo. Pero voy a pagar una cantidad uniforme cada trimestre, comenzando en el primer trimestre. En el primer trimestre, comienzo. Y ahí voy a pagar uniforme. Pero en el contrato dice que en el trimestre 3, aparte de la cuota fija de la anualidad, voy a hacer un pago adicional de 80,000. Y en el trimestre 5, aparte de la cuota fija, voy a hacer un pago adicional de 100,000. ¿Verdad? De 100,000. Entonces vamos a aprender a calcular cuánto va a ser ese valor de A, cuánto va a ser el pago de las cuotas fijas por trimestre. Por trimestre. ¿Ok? Entonces ahí se combina pagos uniformes con pagos fijos. Miremos este otro. Otra combinación de factores que se dan. Otra combinación de factores. Aquí tenemos dos anualidades. Una de 500,000 y la otra que no la conocemos, que hay que calcular su valor. Me da un préstamo a mí el banco de 10 millones, donde me dice que las primeras 3 cuotas bimestrales, porque son bimestres, me dan el préstamo por 9 bimestres. La tasa de interés es bimestral. Los primeros 3 bimestres voy a pagarle 500,000. Pero a partir del cuarto bimestre, esa cantidad va a cambiar. Ya no va a ser 500,000, va a cambiar. Posiblemente al momento de hacer el cálculo sea mayor o sea menor, ¿verdad? Significa que las siguientes del bimestre 4 al bimestre 9, la anualidad va a ser diferente a 500,000. Entonces hay una combinación de dos anualidades en ese ejercicio. Con la misma tasa. Con la misma tasa. ¿Qué otra combinación podemos tener? Combinación de tasas de interés. Lo que decíamos, lo que estamos hablando, que por un cierto periodo me aplican una tasa de interés. 7%. Pero a partir de ese periodo y de esa cantidad, ya en el periodo 2, en el segundo año, ¿verdad? Me aplican otra tasa, 8%. En el periodo 3, me aplican otra tasa, 9%. Y hasta llegar al último periodo, que me aplican una tasa de 10%. Cuando ya tengo, ¿verdad?, cierta cantidad de dinero en el banco y no lo he tocado durante cierto tiempo, entonces la tasa me la van mejorando hasta llegar al tope de la tasa que maneja el banco. A partir de ahí, de esa tasa, dentro de un determinado tiempo, sí ya podemos hacer retiros de dinero, pero antes no, porque
me afecta, ¿verdad? O simplemente en el contrato, cuando uno lo firma, una inversión a plazo fijo, no puede sacar dinero. Uno lo tiene que estar metiendo. No puede sacar dinero. Ahí hay una combinación, entonces, de tasas, ¿verdad? Y de ingresos fijos. Otras combinaciones que las vamos a ver, por supuesto que las vamos a ver. Combinaciones de factores y de tasas de interés. Si se fijan, en este ejercicio, por ejemplo, ahí me dan P, que lo calcule, el valor de un préstamo, por ejemplo, donde me dicen que los primeros 5 trimestres me dan una tasa de 31.08%. Ahí dice TEA, tasa efectiva anual. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial, las tasas efectivas. 31.08%. Pero los primeros 5 trimestres, así van a ser los pagos. El primer pago va a ser de 2,000, luego va a crecer, ¿verdad? Con un gradiente de 500, dice. El gradiente de 500, o sea, se forma un gradiente aritmético donde va a crecer 500, pongámosle dólares, $500 cada pago. El primer pago va a ser de 2,000, significa que el segundo pago ¿de cuánto va a ser? El gradiente de 500. ¿Cuánto, Julio? 2.500. 2.500. El tercero, 3,000. Y así sucesivamente hasta llegar al trimestre 5. Pero después dicen, a partir del trimestre 6 hasta el trimestre 12, la tasa cambia. Y ya me dice que ahora es de 2.6%, pero una TEN, tasa efectiva mensual, y ya no es anual como la anterior. El anterior era una tasa efectiva anual y ahora es una tasa efectiva mensual. Todos esos cambios los vamos a hacer nosotros para poder calcular todo eso, ¿verdad? Y dice que a partir del trimestre 6 hasta el trimestre 12 van a ser cuotas iguales de $1,000. Todas van a ser cuotas iguales, pagos iguales de $1,000. ¿Cuánto será el valor del préstamo? Ese ejercicio es bien bonito, ¿verdad? Calcularlo. Claro, lleva trabajo, pero lo vamos a hacer acá. Porque hay que convertir tasas y todo ahí. Otra combinación que podemos hacer, miren este. 2 gradientes aritméticos, uno decreciente y el otro creciente. A partir, el primer gradiente, primero me dicen P, que calcule el valor del préstamo. Si los primeros 5 pagos, el préstamo es a 12 meses. A 12 meses. Pero los primeros 5 meses voy a hacer pagos. El primer pago de 4,000. Luego hay un gradiente de 1,000. O sea que el siguiente pago va a ser de 3,000, el siguiente de 2,000, el siguiente de 1,000, hasta llegar al trimestre 5, que es 0, ¿verdad? Porque me queda 4, 3, 2,000, 0. En el trimestre 5, 0. Pero, si se fijan, a partir del mes 6 hasta el mes 12, ya voy a tener ingresos. El primer ingreso es en el mes 6 de $1,000 con un gradiente de 1,000. O sea que en el mes 7 voy a obtener un ingreso de 2,000. En el mes 9, en el mes 8 de 3,000 y así sucesivamente. Pero la tasa cambió también. La tasa cambió a partir ya del mes 6, ¿verdad? Ya es una tasa efectiva semestral, dice ahí, TES, tasa efectiva semestral de 30%. Y la anterior era una tasa efectiva trimestral de 40%. De 40%. ¿Preguntas hasta acá? Inge, yo tengo una duda. Dígame, Juan Carlos, que no lo veo en la cámara tampoco. Sí, es que como ando ahorita en Chihuahua, entonces no da muy bien la señal.
Ah, ok, dígame. Dígame, ¿me escucha? Se le fue la señal a Juan Carlos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien. Avancemos entonces. Todos tienen un cuaderno ahí. Quiero que me elaboren ese diagrama de flujo de efectivo de ese ejercicio, que solo está propuesto. Solo me piden que dibuje, dice, ve, el ejercicio número 1. Ya no es un ejemplo, es un ejercicio que yo se lo estoy aplicando para que dibujen el diagrama. Juan tiene 2 cuentas por cobrar. Tienen que analizar bien, ¿verdad? Antes de hacer el diagrama. Lean bien el ejercicio, miren cuáles son sus ingresos, cuáles son sus salidas de dinero. Ya saben que los ingresos van hacia arriba, los egresos van hacia abajo. Juan tiene 2 cuentas por cobrar. La primera dentro de 2 meses por un valor de $1,000 y la segunda por $2,000 dentro de 5 meses. Simultáneamente tiene que pagar una deuda con 2 pagos de $500 cada una en los meses 4 y 6. Dibujar el valor futuro en el mes 7 y dibujar el diagrama de flujos de efectivo correspondiente si la tasa de interés es del 1.30% mensuales. Vamos a ver, pónganse a trabajar ahí. Si alguien descargó el capítulo 1 el lunes pasado, vuélvalo a hacer porque agregué estos 3 ejercicios al capítulo 1, estos últimos 3 ejercicios que están propuestos ahí, de dibujar la gráfica. Y ya está actualizado ahí en la plataforma, el capítulo 1. Ok. Tienen unos 3 minutos para hacerlo. Me voy a mover un momento y regreso en 2 minutos, por si tienen alguna duda.
banco. Ojo con eso. O sea que siempre que sean ahorros, va para abajo. Si son salidas de dinero, porque yo estoy ahorrando dinero, o sea que estoy sacando dinero y metiéndolo al banco, está saliendo de mi bolsa. Entonces son salidas de dinero. Más o menos así me quedó a mí la... Vamos a ver. La gráfica. No sé si la logran ver. ¿La logran ver? Sí, se mira. Así es la gráfica. ¿Ven? Siempre se le coloca la tasa de interés y la tasa de interés tiene que ir en función del tiempo con el periodo, con la recta. Si la tasa está en trimestres, el tiempo tiene que estar en trimestres también. Recuerden que ahorita solo estamos aprendiendo a hacer gráficas, después hay que resolver los ejercicios con la fórmula, ¿va? Pero si la gráfica la hacemos mal, el ejercicio va a estar mal. Entonces tenemos que aprender a dibujar bien la gráfica. Muy bien. ¿Alguien la tenía así? ¿Quién la tenía así? Yo. ¿Usted, Nayeli? Muy bien. Bien, hagamos el tercer ejercicio, la última gráfica. El tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice: el banco me dará un préstamo hoy a una tasa de interés del 15% anual. La tasa de interés está en años, el cual lo pagaré en una serie de depósitos anuales. Si el primer depósito será en el año 4 por un valor de $1,200 y crecerá constante en $300 por año hasta el año 10. Dibujar el diagrama de flujos de efectivo. ¿Por cuánto es el tiempo total del préstamo? 10 periodos, sí. Ojo, pero si se fijan, el primer pago se va a hacer en el año 4. En el año 4 y no en el año 1. Si el primer depósito será en el año 4 por $1,200, ese va a ser mi primer pago. Y luego ese pago irá creciendo año con año en $300 hasta el año 10.
Muy bien, vamos a entrar al capítulo 2, que se llama interés simple e interés compuesto. Interés simple e interés compuesto. Solo permítanme un momento. Muy bien. Interés simple e interés compuesto se llama este capítulo. Ya lo tienen disponible ahí en el buzón de documentos también. Es importante, dice, anotar que existen dos tipos de interés, el simple y el interés compuesto. Pero dentro del contexto práctico, actividades económicas, comerciales y financieras. El interés compuesto es el que se utiliza para cualquier tipo de préstamo cuando lo hace una institución financiera. Mientras que el interés simple, por no capitalizar intereses, resulta siempre menor al interés compuesto, puesto que la base para su cálculo permanece constante en el tiempo, a diferencia del compuesto. Significa que el interés simple es utilizado por el sistema financiero informal, o sea, por los prestamistas particulares y prendarios. ¿Qué significa? Que cuando me hacen un préstamo con interés simple, no me calculan intereses sobre intereses, sino que solo sobre el capital. Si me prestan mil dólares por 5 meses a cierta tasa de interés simple, la cuota va a ser igual, ¿verdad? Mientras que cuando el interés compuesto, cuando miremos que es el que usan los bancos, ahí sí me cobran intereses sobre intereses. Si yo no pago una cuota, la siguiente cuota se me recarga intereses sobre intereses, ellos le llaman interés compuesto, que dice es la que utiliza cualquier entidad financiera. El interés compuesto es un sistema que capitaliza los intereses. Por lo tanto, hace que el valor que se paga por concepto de intereses se incremente mes a mes, puesto que la base para el cálculo de interés se incrementa cada vez que se liquidan los respectivos intereses. El interés compuesto es aplicado en el sistema financiero, o sea, se utiliza en todos los créditos que hacen los bancos, sin importar su modalidad. La razón de la existencia de este sistema se debe al supuesto de la reinversión de los intereses por parte del prestamista. Eso es lo que argumentan, ¿verdad?, el sistema financiero, que utilizan interés compuesto por esa famosa reinversión de los intereses del prestamista. ¿Vamos a hacer ejercicios de los dos? Sí, los vamos a ver los dos, claro, las fórmulas y todo. Pero cuando nosotros hagamos los ejercicios ya para cálculos, el interés que vamos a utilizar es el interés compuesto. La falta de capitalización de los intereses implica que con el tiempo se perdería poder adquisitivo y al final de la operación financiera se obtendría una suma total no equivalente a la original. Por lo tanto, el valor acumulado
no será representativo del capital principal o inicial. El interés a pagar por una deuda o el que se va a cobrar de una inversión depende de la cantidad tomada en préstamo o invertida y del tiempo que dure el préstamo o la inversión. El interés simple varía en forma proporcional al capital y al tiempo. Ningún prestamista o institución financiera le va a prestar sin intereses, ¿verdad? Ahí dice que es un prestamista informal, le puede prestar a interés simple, va a ganar menos él. Pero si es un banco o una financiera, una cooperativa, el interés que utilizan es interés compuesto. Va a ganar un poco más ellos porque le calculan intereses sobre intereses. Miremos primero el interés simple. El interés simple es el resultado que se obtiene de los intereses producidos en el tiempo y que dura una inversión. Y se deben o se calculan únicamente al capital inicial. Se deben y se calculan únicamente al capital inicial. ¿Cómo vamos a calcular un interés simple? El capital inicial o cantidad inicial, dice CI, por I, o sea, por la tasa de interés, por N, por el tiempo, normalmente en años. Repito, los intereses ganados o pagados es el capital inicial por la tasa de intereses por N. La cantidad final, ya sea que yo le adeudo a un banco o que me debe porque yo hice un préstamo con interés simple, es la cantidad inicial más los intereses ganados o pagados. Y es la tasa de intereses, ¿verdad? Siempre la ponemos en forma decimal. Si me dicen 10% anual, ya sé que es 0.10 porque la dividimos entre 100, ¿verdad? Si me dicen 3% trimestral, ya sé que es 0.03 para al momento de colocarla en las fórmulas. CI es la cantidad inicial, CF es la cantidad final y N es el tiempo en años. Miremos el primer ejercicio. Encontrar los intereses generados durante 5 años por una cantidad inicial de $30,000 a una tasa de 6%. Encontrar los intereses generados durante 5 años por una cantidad inicial de $30,000 a una tasa de 6%. Aquí no me están pidiendo gráficas, sino que encuentre los intereses que generó una cantidad inicial de $30,000 a una tasa de 6%. Entonces, los intereses ganados o pagados, generados, es la cantidad inicial por la tasa por N. ¿Cuánto es la cantidad inicial? $30,000. Por la tasa es 6%. Entonces, 6 entre 100. Eso da 0.06. Por N, por 5 años. $9,000 son los intereses generados en 5 años, ¿verdad? En 5 años a esa tasa, cuando la inversión inicial fue de $30,000. Ahí en ese ejercicio solo es de aplicar esa fórmula. I igual a cantidad inicial por tasa por N. Miremos el otro ejercicio. Ese está bien fácil. ¿En cuánto se convierte en 6 meses un capital de $10,000 al 3.5%? ¿En cuánto se convierte en 6 meses un capital de $10,000 al 3.5%? Recuerdan que en la teoría anteriormente decía que si en la tasa de interés no me dicen, porque ahí en el ejercicio 1 solo me dice 6% y en este ejercicio solo me dice 3.5%. No me dice si mensual, si trimestral, si bimestral. Recuerdan que decía que cuando no me lo dicen, automáticamente la tasa de interés es anual, ¿verdad? Por ejemplo, ahí el 6% anual, 3.5% anual, ¿verdad? Y tener cuidado siempre, ¿verdad? Que la tasa de interés siempre tiene que estar en función o en la misma unidad de tiempo de N. Si la tasa de interés está en una unidad de tiempo diferente a N, quien hay que cambiar es N. Llevarlo a la misma sintonía con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque todavía no podemos hacer cálculos de tasa, hacer conversiones de tasa. Ahora, el ejercicio 2, entonces, ¿en cuánto se convierte en 6 meses un capital de $10,000 al 3.5%? O sea, lo que me están pidiendo, ¿cuánto va a ser mi cantidad final dentro de 6 meses? De un capital inicial de $10,000 a una tasa de 3.5%.
3.5% ¿qué? Anual, porque no me lo dicen. Entonces 3.5% anual. Pero si se fijan, N me lo dan en 6 meses. Me lo dan en meses y la tasa me la dan anual. Entonces N en 6 meses yo tengo que pasarlo, ¿verdad? A anual. Entonces, bueno, primero lo que me piden es la cantidad final, pero yo primero, recuerden que la cantidad final es la cantidad inicial más los intereses generados. Primero voy a calcular los intereses generados. La cantidad inicial por la tasa por N. ¿Cuánto es la cantidad inicial? 10,000. Por la tasa, 3.5% entre 100 es 0.035. Por N, ¿por qué en N usé 0.5? Vamos a ver si alguien capta por qué usé 0.5 en N. Porque el año tiene 12 meses y es la mitad, entonces son 6. Correcto, los 6 meses los convertían en años por la misma unidad de la tasa, que es anual. Entonces, 6 meses, ¿cuánto es en años? 0.5 años. 0.5 años. Ojo con eso. Entonces, los intereses generados son $175. Por lo tanto, la cantidad final, esa cantidad inicial de $10,000 se me va a convertir en la cantidad inicial más I. 10,000 más 175. 10,175. 10,175 en 6 meses. Esa va a ser la cantidad final. Con una tasa de interés simple, ¿verdad? Miremos este otro ejercicio. ¿Cuánto tiempo se necesita para que una inversión de $25,000 al 5% se convierta en $30,000? Entonces, ya en este ejercicio me están preguntando el tiempo. N, ¿cuánto tiempo se necesita para que una inversión de $25,000 se convierta en $30,000 al 5%? O sea, no conozco el tiempo. Entonces, mi fórmula es los intereses generados es igual a la cantidad inicial por la tasa por el periodo N. Ahí despejamos para N. Despejamos para N. Es lo que ando buscando. N a qué es igual a los intereses generados entre la cantidad inicial por la tasa. La cantidad inicial y los intereses están multiplicando a N, por lo tanto pasan a dividir. ¿Verdad? N es igual a los intereses generados entre la cantidad inicial por I. Pero no tengo los intereses generados, entonces los puedo calcular. Los intereses generados son cantidad final menos cantidad inicial, que esa sí me la dio el ejercicio. 30,000 menos 25,000, eso es 5,000. Por lo tanto, N son los intereses generados, esos 5,000, entre la cantidad inicial, que son 25,000, por la tasa, 0.05, 5% anual. ¿Cuánto me sale N? 4 años. 4 años se necesitan para que una inversión inicial de $25,000 al 5% se convierta en $30,000. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? Sí, está fácil, pero déjenme lo copio. Esto lo tienen ahí en el buzón de documentos, ¿verdad? Así trabajo durante la clase. Micrófono, Oscar Serra. ¿Me podría explicar en el ejercicio anterior por qué lo cambió a 5 si eran 6? Ah, en el ejercicio 2. Ok, ya lo voy a volver a poner entonces. Ya lo volveré a poner. Voy a esperar que copien el ejercicio número 3. Ya lo copio. ¿Está copiando Pablo C? Sí, ya lo tengo. Gracias. Muy bien. Voy a poner otra vez el ejercicio 2, que la compañera me está preguntando sobre el ejercicio 2. En cuanto se convierte en 6 meses, la unidad de tiempo es en meses, N es en meses, un capital de $10,000 al 3.5%. La tasa me la dan el 3.5% anual. Cuando no me dice nada, solo me dice 3.5%, automáticamente nosotros consideramos que es anual. Si el ejercicio a veces me dice 3.5% mensual,
Ya sé que la tasa es en meses y N en meses, pero en este caso la tasa es 3.5% anual. Significa que N también la tengo que poner anual. Pero como ahí me dicen 6 meses, pero ¿cuánto es 6 meses en año? Medio año, o sea, 0.5. 0.5. No voy a poner 6 ahí porque lo tengo que poner en años, N en años. ¿Y cuánto es 6 meses en años? Un medio o 0.5. No sé si captó, compañera Daniela. Sí, Siempre tengan cuidado con eso, ¿verdad? Que N tiene que estar en función del tiempo de la tasa de interés. Siempre. Bueno, miremos el ejercicio número 4 entonces. Una empresa, dice, permítame, ya voy, solo permítame, me están llamando a la puerta. Dice el ejercicio, ejemplo número 4. Una empresa otorgó un préstamo a uno de sus miembros del personal de ingeniería para que éste adquiriera un avión a control remoto. El préstamo asciende a $10,000 por 3 años, con un interés simple de 5% anual. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Tabule los resultados, o sea que los mete en una tabla los resultados. Entonces, la empresa le está haciendo un préstamo por $10,000. Él debe pagarlos en 3 años a una tasa de 5% anual. ¿Cuánto debe pagar entonces? Los intereses que se generan por los 5 años, ¿cuánto es la cantidad inicial? Los $10,000. Por la tasa. La tasa está anual y el tiempo en 3 años también está anual. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? 10,000 por 5%, que es 5 entre 100, 0.05 por N, 3 años. O sea que él debe pagar 1,500 adicional, ¿verdad? A la cantidad inicial. 1,500 se generan de intereses. Tiene que pagar él en 3 años. Por lo tanto, la cantidad final que él debe pagar es la cantidad inicial, los 10,000 más los intereses generados. 11,500 por todo debe pagar él, ¿verdad? En 3 años. 11,500. Entonces, si se fijan en esa tabla, ahí está tabulado la cantidad de intereses generados. Cantidad de intereses generados. No me están pidiendo, porque no sabemos ahorita cómo calcular las cuotas. Eso lo vamos a aprender. ¿Cuánto se va a calcular de cuota? Ahorita solo me están pidiendo los intereses que se generan, ¿verdad? ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años y la cantidad final? Ya vamos a ver después cuánto debe pagar en cuotas y qué tipo de cuotas va, si las cuotas van a ser iguales, si las cuotas van a ir creciendo, si van a ir decreciendo, todo eso lo vamos a ver. No se desesperen, ¿verdad? Tranquilo. Ahorita solo me están diciendo que tabule los resultados de los intereses y de la cantidad final. Entonces, si se fijan, en el año 1, la cantidad inicial es de 10,000, ¿verdad? 10,000. ¿Cuántos intereses se generaron en el año 1? Recuerden que se generan $1,500 de intereses en 3 años. En 3 años. ¿Cómo calculé esos 500 que está ahí en el año 1 entonces? ¿Cómo los calculé esos 500? El total entre la cantidad de años.
Puede ser así, el total, Susana, el total, los 1.500 entre 3. O la misma fórmula, I igual a cantidad inicial por I por N. Nada más que N ya no va a ser 3, sino que 1 por un año. 10.000 por 0.05 por 1 le va a salir 500. Le va a salir 500. Entonces, los intereses generados el primer año son 500. El segundo año lo mismo, 500. Y el tercer año lo mismo, 500. Para un total de intereses generados de 1.500. Y al final, si se fijan, la cantidad final es de 11.500. Ahora, los intereses simples, ahí se mira muy bien en esa tabla, que siempre se calculan de los 10.000, de la misma cantidad de los 10.000, ¿verdad? No así los intereses compuestos, que eso va a ir cambiando. La cantidad inicial va a ir cambiando en intereses compuestos. Acá en los intereses simples, la cantidad inicial se mantiene. ¿Alguna otra pregunta? Y vamos a hacer ejercicio con interés compuesto también. Ahorita estamos viendo los intereses simples. Entonces, ¿cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? 11.500, ¿verdad? 11.500 es la cantidad final. Miremos entonces ahora el interés compuesto. Este es el que más nos interesa, porque con este que vamos a hacer los cálculos nosotros, nuestro ejercicio. Este es el interés que utiliza cualquier entidad financiera también. Interés compuesto. El interés compuesto es el resultado que se obtiene de los intereses producidos en el tiempo que dura una inversión. Se deben al capital inicial y a los intereses acumulados de los periodos anteriores. Los intereses del periodo anterior también se capitalizan, o sea que se cobran intereses sobre los intereses también. Mientras que en el simple solo se cobran intereses por la cantidad inicial. Acá no, se cobran intereses por la cantidad inicial y por los intereses que se van acumulando por año. La fórmula para calcular los intereses generados es cantidad inicial más los intereses acumulados por año, todo eso multiplicado por la tasa de interés. Y la cantidad final es la cantidad inicial por 1 más I a la N. 1 más la tasa a la N, el periodo de años. Y que no se nos olvide que siempre, ¿verdad? La tasa de interés y N tiene que estar en sintonía en la misma unidad de tiempo. Y es la tasa de interés. Dígame, Oscar. Una consulta, ingeniero, porque en varias fórmulas hay como un 1, es decir, por ejemplo, en cantidad final es 1 más I elevado a la N. Sí, fíjate que esas fórmulas las deducen de varias fórmulas y al final llegan a esa conclusión. Y en varias fórmulas, ya van a ver que en varias fórmulas se usa 1 más I, 1 menos I. Está bien. Pero esas fórmulas ya están dadas, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a poner acá. Y sí, en casi en todas las fórmulas se usa 1 más I, 1 menos I. Muy bien, entonces, igual, vean, la CI es la cantidad inicial, CF es la cantidad final, N es el número de periodos y I es la tasa de intereses, que siempre la vamos a poner en forma decimal. Forma decimal. Miremos el primer ejemplo entonces. Este ejercicio, este ejemplo se los hago detalladamente, pero no necesariamente lo vamos a hacer así detalladamente. Vamos a hacer con una fórmula de un solo, para no irlo haciendo. Pero ahorita para que comprendamos, ¿verdad?, cómo se van acumulando los intereses, este tipo de intereses, periodo a periodo, lo hizo así, línea por línea. Dice el primer ejemplo. Si depositamos $1,000 en una cuenta de ahorros que brinda una tasa de interés compuesto del 10% anual, ¿cuántos serán los intereses ganados y la cantidad final al cabo de 3 años? Repito, si depositamos una cantidad inicial de $1,000 a una tasa del 10% anual, ¿cuánto va a ser la cantidad final y los intereses generados después de 3 años? Al cabo de 3 años, dice. Bueno, la fórmula de interés compuesto, los intereses generados es cantidad inicial más la sumatoria de los intereses acumulados por año. Esa sumatoria de intereses acumulados por año es que se van a ir sumando los intereses.
y todo eso multiplicado por la tasa. Bueno, vamos al año 1. Los intereses generados en el año 1 es la cantidad inicial, pero en el año 1 no se generaron intereses, ¿verdad? Repito, 1000 más 0. ¿Por qué 0? Porque en el año inicial estamos comenzando de 0 a 1, no se generan intereses, sino que a partir del primer año. Entonces, por la tasa, que es 10% anual, 10% anual. Eso me da los intereses generados en el primer año son 100. Vamos al año 2. 1000, los 1000, o sea, la cantidad inicial siempre, más los intereses generados los acumulados del año anterior. ¿Cuántos fueron los acumulados del año anterior? 100. Por la tasa, eso me da 110. En el año 3, la cantidad inicial más los intereses, más la sumatoria de los intereses acumulados por los años anteriores, más 100 en el primer año, más 110 en el segundo, por 0.10. O sea que los intereses generados en el tercer año es 121. Por lo tanto, si yo sumo todas esas tres cantidades, 100 más 110 más 121, el total de intereses generados en los 3 años es $331. Pero miren qué tedioso irlo haciendo así año por año. Muy tedioso, ¿verdad? Por lo tanto, lo podemos hacer de un solo. Bueno, también me pedían la cantidad final. Ya vamos a ver cómo lo hacemos de un solo. La cantidad final es la cantidad inicial más los intereses generados. Los $1000 de la cantidad inicial más los intereses generados en los 3 años, que fueron 331. Por lo tanto, 1.331, ¿verdad? Es la cantidad final al cabo de 3 años. $1.331. Miren cómo puedo calcular de un solo la cantidad final. Con esta fórmula, cantidad inicial por 1 más I a la N. ¿Cuánto es la cantidad inicial? 1000. Por 1 más la tasa, que es 10%, o sea, 0.10 a la N. ¿Cuánto vale N? 3 años, a la 3. 1.331. Llegué al mismo resultado que el anterior, pero con la fórmula anterior yo tuve que haber calculado, ¿verdad? Año con año los intereses generados. Los intereses generados. Entonces, de un solo, con la última fórmula, cantidad final es cantidad inicial por 1 más I a la N, voy a encontrar rápido esa cantidad final. Esa cantidad final, $1.331. $1.331. Y no irla haciendo así año por año. ¿Preguntas? Este es el tipo de interés que vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios ya, ¿verdad? El interés compuesto. Si se fijan, el interés compuesto, en el año 2, por ejemplo, ya calculan interés sobre el saldo inicial, sobre la cantidad inicial, pero también calculan interés sobre los intereses generados en el primer año. O sea, calculan intereses sobre intereses y sobre el capital inicial. Y en el año 3 lo mismo. Calculan intereses sobre la cantidad inicial y sobre los intereses generados en los 2 años anteriores. En los 2 años anteriores. Miremos otro ejercicio. Una empresa otorgó un préstamo a uno de sus miembros del personal de ingeniería para que éste adquiriera un avión a control remoto. Pero el préstamo asciende a $10,000 por 3 años, con un interés compuesto de 5% anual. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Tabule los resultados y compare la tabulación con interés simple. Si se fijan, es el mismo ejercicio anterior. Quiero ver. No, este ejercicio lo habíamos hecho con interés simple, pero ahora es con interés compuesto. Una empresa otorgó un préstamo a uno de sus miembros del personal de ingeniería para que éste adquiriera un avión a control remoto. El préstamo asciende a $10,000 por 3 años con un interés compuesto de 5% anual. Este ejercicio lo habíamos hecho con interés simple, ahora lo vamos a hacer con interés compuesto. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Tabule los resultados y compárelos con la tabulación del interés simple. Y vamos a hacer una comparación ahí también. Bueno, entonces, la cantidad final, ¿cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Bueno, la cantidad final es la cantidad inicial
por 1 más I a la N. ¿Cuánto es la cantidad inicial? $10,000. Por 1 más la tasa, 5%. A la N, 3 años. A la N. Miren que la tasa está anual y N también está anual. Entonces no hay ningún problema. La cantidad final que él debe pagar son 11.576.25. 11.576.25, ¿verdad? ¿Cuántos de los intereses que se generaron en el año 1? 500. 10.000 más 0 por la tasa. Luego en el año 2, 10.000 más los intereses generados el periodo anterior, que es 500 por la tasa. Eso me da 525. En el año 3, 10.000 más 500 más 525 por la tasa. Miren que en el año 3 se calculan los intereses sobre los intereses generados en el año 1, en el año 1 y en el año 2. Bueno, si yo sumo todo eso, ¿verdad? Me da la cantidad final de los intereses generados. Ahora miremoslo en la tabla. Y luego lo vamos a comparar con la tabla de interés simple que hicimos el ejercicio anterior. Miremoslo en la tabla esto del interés compuesto. En el año 0, ¿verdad? Son los 10.000. Pero ya en el año 1, 10.000, los intereses generados fueron de 500. Por lo tanto, la cantidad fue de 10.500. Si se fijan, ya en el año 2, ya la cantidad inicial cambió. Y ahora es de 10.500. Mientras que en el interés simple, la cantidad inicial no cambiaba, porque siempre se calculaban los intereses sobre la cantidad inicial. Aquí no. Ya en el año 2 se calculan los intereses sobre la cantidad inicial más los intereses generados en el año 1. O sea, sobre 10.500, ¿verdad? Me da 525. Luego en el año 3, ¿verdad? 11.025 es mi cantidad inicial, que es con lo que cerré el año 2. Calculo los intereses, me sale 551.25, por lo tanto al final es 11.576.25, que es lo que habíamos calculado acá con la fórmula, ¿verdad? 11.576.25 dólares es la cantidad final con interés compuesto. Ahora, lo voy a hacer más pequeño para que miremos las dos tablas. La tabla compuesta y la tabla simple. Miremos ahí. Miren la comparación. Abajo está la tabla, la tabulación con interés simple y la de arriba es la tabulación con interés compuesto. Miren la diferencia, ¿verdad? En la cantidad inicial. Que en el interés simple la cantidad inicial siempre se mantiene 10.000, o sea, siempre se calculan los intereses de la cantidad inicial. Mientras que el interés compuesto, eso va cambiando, porque la cantidad inicial va cambiando año con año, porque se le van sumando los intereses generados del año anterior. Entonces me calculan intereses de la cantidad inicial más intereses del, ¿verdad? De los intereses generados en los periodos anteriores. Entonces, ese ingeniero con interés compuesto debe pagar al final de 3 años 11.576.25, pero con interés simple solo pagaría 11.500 en 3 años. Entonces imagínense eso en un préstamo en un banco por, no sé, $1.000.000 a 10 años. ¿Cuánto es la diferencia entre interés simple e interés compuesto? Entonces, por eso es que los bancos utilizan el interés compuesto. Cualquier institución financiera le va a utilizar el interés compuesto para hacer los cálculos de intereses. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Todo claro. Les recuerdo que esto ahí lo tienen en el buzón de documentos. En el buzón de documentos lo tienen. Por último, siempre estamos con interés compuesto, ¿verdad? ¿En cuántos meses una inversión de $5,000 se duplica si la tasa de interés compuesto es de 2% mensual? ¿Qué es lo que me están pidiendo aquí? N. ¿En cuántos meses una inversión inicial de $5,000 se duplica? Cuando dice se duplica, ¿cuánto va a ser mi cantidad final? El doble de 5,000, 10,000. Si la tasa de interés es de 2% mensual. Si la tasa de interés es de 2% mensual. Miren que la tasa de interés me la dan mensual. Significa que N me va a salir en meses, ¿verdad? Porque dice, ¿en cuántos meses una inversión de $5,000 se duplica si la tasa de interés compuesto es de 2% mensual? Bueno, en este ejercicio me dicen interés compuesto, pero cuando miremos los ejercicios solo me van a dar la tasa,
automáticamente yo sé que es un interés compuesto, ¿verdad? Automáticamente yo sé que es un interés compuesto. Y lo mismo que si en la tasa no me dicen el tiempo, yo sé que la tasa entonces va a ser anual. Muy bien. Entonces me piden acá N. La fórmula, cantidad final es igual a cantidad inicial por 1 más I a la N, ¿verdad? Esta es la fórmula de interés compuesto. De aquí tengo que despejar para N. De aquí tengo que despejar para N. Bueno, para bajar esa N de ese exponente, tenemos que aplicar logaritmos, ¿verdad? Logaritmo natural a ambos lados. Bueno, primero la capital inicial lo pasé a dividir a capital final y aplico logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de capital final entre cantidad final entre cantidad inicial igual al logaritmo natural de 1 más I a la N. ¿Por qué hacemos eso? Por las propiedades del logaritmo para poder bajar un exponente. Todos somos de ingeniería, ¿verdad? Ya hemos llevado clases de álgebra y todo eso, hacer despeje y todo eso. Muy bien. Entonces, al final, ¿verdad? Me queda n igual al logaritmo natural de la cantidad final entre la cantidad inicial entre el logaritmo natural de 1 más i. 1 más i. Y ahí solo metemos los datos, ¿verdad? N va a ser igual al logaritmo natural. ¿Cuánto es la cantidad final? 10.000. ¿De dónde salió ese 10.000? Recuerdan que dice el ejercicio, se duplica la cantidad inicial. Si se duplica, significa que de 5.000 el doble es 10.000. De ahí salió la cantidad final. Por lo tanto, logaritmo natural de la cantidad final, que es 10.000, entre la cantidad inicial, que es 5.000, entre el logaritmo natural de 1 más la tasa. ¿Y la tasa cuánto es? 2%, o sea, 0.02. 0.02. Si resuelvo eso en mi calculadora, me sale 35 meses. No sé si me sale exacto o lo aproximé yo a 35 meses. ¿Alguien tiene calculadora ahí? Que me pueda resolver esa ecuación aritmética. ¿Cuál? La última. ¿Cuánto Voy. sale N? Es que no, yo tengo 35 meses, pero no sé si me sale exacto o lo aproximé. 35.0028. Casi 35, por eso le puse 35. 35 meses. Recuerden que la tasa es en meses, 2% mensual, por lo tanto N me va a dar en meses. Sí, 35.002. Ok, entonces 35. La pregunta era, ¿en cuántos meses se duplica una inversión de $5,000? En 35 meses se va a dar esa tasa de 2% mensual. En 35 meses. Y el último, ese era el último. Ese era el último ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estén pendiente de la tarea que voy a subir, la primera tarea, ¿verdad? Y ahí van a estar las instrucciones. ¿Cuándo se presenta la próxima tarea? Oscar, la tarea se puede subir, una vez que yo la suba, la pueden resolver y subirla, pero como máximo hasta las 6 de la tarde del próximo lunes. O sea, antes de comenzar la clase, porque al comenzar la clase yo la resuelvo. Entonces todo el mundo ya tiene que tener la subida y se cierra la tarea ahí. Pero si alguien la puede hacer una vez que yo la suba, la puede resolver y subirla en cualquier momento. ¿Pregunta? Todo claro. Solo permítame pasar asistencia. Permítame.
Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces por hoy sería todo, ¿verdad? Y nos veremos hasta el próximo lunes. Estén pendientes de la tarea, ¿verdad? Pasen feliz noche, todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.